uno de acuerdo a cómo lo entiende. Entonces el versículo lo que dice, haciendo relación a los dos, con Mateo y con Isaías, dice que hay unos que ven y oyen y entienden, y estos que lo hacen son bienaventurados, ¿sí? Porque ven, oyen y entienden. Hay otros que ven, oyen y aún así no entienden, ¿sí? Entonces después dice que eso que ellos ven y que no, si no lo entienden, entonces va a ser arrancado por Satanás de sus corazones. Entonces, lo que el Señor permite que pase es que no verán con los ojos, no verán con los ojos, ni oirán con los oídos, para que con el corazón entiendan, es lo que dice el versículo, y se conviertan y yo los sane, ¿sí? Entonces, está hablando de razonamiento también, pero lo está poniendo en unos términos de que tenemos que finalmente entender. O sea, que sea como sea, lo que tenemos es que poderlo entender, ¿sí? Entonces ya ustedes lo pueden ajustar en su libro como lo entiendan. Como lo registren. Muy bien. Gracias, Moniquita. Ahora sí lo entendí. Muy bien, ahí en sus libros van a encontrar, va a estar algunas referencias bíblicas a cada R. Entonces, es bueno leerlas. Nosotros vamos a leer, yo voy a leer una por cada R y vamos a analizarlo un poquito, esa es la parte final, y también voy a dar un aporte personal a esto, ¿sí? Entonces la primera parte es el aporte personal. Bueno, una vez empieza uno a darse cuenta que este es el método que Dios usa para enseñar y que a veces uno puede ser que lo haya enseñado sin saberlo, o que cuando se dispone a enseñarlo así, Dios le enseña mucho a uno. Inclusive en educación providencial el maestro aprende muchísimo, eso es de lo que más aprende uno. Entonces tienes que estudiar, empiezas a entender más a Dios. Pero, ¿para qué? ¿Sí? Porque la revelación de Dios no se acaba. ¿Sí? Y la gracia y la misericordia de Dios sigue. Entonces Dios le reveló algo a Lutero, ¿sí? Que no era por obra sino por fe, ¿cierto? Eso le reveló. Y que solo escritura. Pero eran protestantes, ¿cierto? Los protestantes, entonces uno de ellos eran los luteranos, que los luteranos fueron aquellos que siguieron el pensamiento de Lutero. Pero, ¿qué pasó? Se quedaron con la verdad que Dios le reveló a Lutero y no siguieron buscando la revelación de Dios. Entonces María preguntaba, ¿por qué Dios revela cosas y el hombre las puede usar para el mal? Sería mejor que Dios no las revelara. Pero pues el hombre es libre, entonces pues no, cualquier cosa que revele Dios la podemos usar para lo que Dios la reveló, si pensamos como Dios piensa, pero si no, pues la podemos usar para el mal, ¿cierto? Entonces, pero yo debo seguir buscando nueva revelación, tratar de seguir explorando cosas, porque Dios, ¿sí?, nos da los principios, no nos da todo. Yo puedo empezar a pedirle a Dios que me siga dando de ese concepto más, pero en la Biblia tenemos los principios de todo, pero no el todo de todo el conocimiento. Que la Biblia no habla, ¿sí?, de genética, por ejemplo, ¿sí? De todos los tratados de genética no, sí toca principios de genética, ¿sí? Que antes se podía uno quedar con los hermanos y ahora ya no, ¿cierto? Después de Génesis 6. ¿Por qué? Porque hubo un cambio genético en el ser humano que Dios lo hizo. Ah, entonces ahí hay algo. ¿Pero cómo? No sé. Entonces ya me toca ir a leer a Mendel y leer al que Dios le reveló para entender. Entonces la Biblia me habla de los principios, ¿sí? Estos son los principios. Educación prudencial son los principios. Pero como son solo los principios, ¿sí?, debo, de acuerdo a mi llamado personal, seguir profundizando. Entonces, ahí es donde voy a escribir lo que voy a profundizar. Entonces resulta que Dios me da una revelación en que enseñar este tema, esta actividad de razonamiento es mejor enseñarlo con una película, ¿sí? Ay, sí, entonces, listo, ahora enseñémoslo con la película y me lleva a escribir y hago un manual, esto enséñalo con la película. Por esto, porque identifiqué esto, ¿sí? Entonces, a cada cual Dios nos va a llevar a un paso siguiente y nos va a desafiar a esos pasos siguientes. En el caso mío, y por eso digo un aporte personal, con estas 4 R's, pues soy químico y pues siempre he tenido un pensamiento científico desde pequeño. Entonces,
Entonces entendí después que, wow, claro, esta es la base del razonamiento sencillo. No necesito complicarme tanto, pero a medida que profundizo, pues va a haber más información para razonar. Y empieza Dios a hablar del método. Para mí el método es algo muy importante en la ciencia y en el conocimiento, que exista un método. El segundo libro que más me ha gustado de todos los que he leído es un libro que habla del método, ¿sí? Que se llama Más que una teoría, More Than a Theory. Lastimosamente no está en español, pero y habla del método para que pensemos cristianamente la ciencia, ¿sí? Ese es después de este, es ese. Y ese libro hace diferencia en el método, y el método, cuando leí Descartes en el colegio, pues el método era importante. Entonces para mí el método es algo muy importante, y por eso me gusta enseñar las 4 R, para entender que el cómo, ¿sí? Es algo muy importante, pero creo que es más importante el por qué. Pero la forma de hacer las cosas me genera nuevos razonamientos. A medida que yo empiezo a practicar esto, empiezo yo a tener nuevos razonamientos yo mismo. Y Dios me empieza a seguir revelando cosas. A cada uno les va a pasar a ustedes, y en esta escuela les va a pasar. Dios empieza a decir cosas y a revelar cosas diferentes. Entonces los animo a que sigamos algo de eso que Dios nos diga. Empecemos a profundizar en algo de eso. ¿Por qué? Pues porque Ricardo no puede escribir todos los libros de todo el conocimiento. ¿Sí? De pronto no le dio un don para algo, y a mí tampoco me dio un don para otra cosa. Pero entonces necesitamos que todos pensemos como Dios piensa y hagamos un buen método para que a la larga seamos efectivos en la obra de la libertad para nuestras naciones, del discipulado de las naciones. ¿Sí? Esta escuela es una escuela de discipulado. ¿Sí? Ustedes son creyentes, entonces somos todos acá creyentes. Entonces, para ser bien efectivos en la obra, pues sería bueno hacerlo correctamente, así no tenemos que hacer 200 años de evangelismo en África y darnos cuenta que no lo hemos hecho correctamente, ¿cierto? Que sí hay gente que ha conocido al Señor, pero que hubiéramos podido ser más efectivos si hacemos las cosas como Dios las haría, no como nosotros pensamos, ¿cierto? Entonces, para entender cómo Dios hace las cosas es bueno entender cuál es el método de Dios. Y estos son los principios del método de Dios, ¿sí? El método de enseñanza de Dios son las 4 R's. Personalmente, Dios me ha llevado a entender un poco más el método, o sea, a profundizar un poquito en la reinvestigación del método. Hasta ahora voy en el primer punto, en definir. Y estoy haciendo un proyecto, ¿sí? Que se llama el método providencial del conocimiento. Y ese es un material, un libro, para más que para la iglesia en general, de que entendamos que hay un método providencial para conocer, ¿sí? Es un libro más de epistemología, realmente. Pero, entonces a través de ese método podemos llegar a hacer proyectos diferentes. En el caso mío fue el método, aquí puede ser cualquier cosa que enseñemos en esta escuela, pero Dios les va a empezar a revelar, ¿sí? Entonces en este caso, pues estoy haciendo ese, y he involucrado algunas otras cosas para lograr entender mejor y adecuarlo más a la individualidad de Colombia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si que yo empecé a hablar de revelación, si no entendemos que el conocimiento inicia en Dios y es revelado por Dios, fácilmente puedo decir que no hay Dios. Pero no es entenderlo de un punto de vista religioso, sino de un punto de vista razonable, de razonamiento. Entonces, todo conocimiento es revelado por Dios, ¿cierto? Entonces, y resulta que la palabra revelación también empieza con R. Yo no sé qué Dios que tiene con las R's en el método, pero empieza con R, ¿sí? Y otra cosa también que me ha llevado es, bueno, listo, yo ya lo registré, yo ya la tengo clara, ya lo sé enseñar, lo puedo enseñar a mis hijos, ¿sí? Bueno, ¿y cómo lo ponemos en la nación? Listo, ya sé, enseñando localmente, con lo que Dios me está llamando, listo, desarrollando el ministerio, perfecto, ¿sí? Pero ¿cómo hacer para que no nos perdamos en eso? Porque hay muchos ministerios que tuvieron eso y cuando lo empezaron a hacer se diluyeron o perdieron a Cristo. Hablamos del caso de la YMCA, ¿cierto? Entonces creo que debemos incorporar al método un poquito de gobierno externo para que hagamos las cosas, y creo que debemos llevar a la gente no solo a que lo registre a su vida y lo enseñe, como dice Deuteronomio 29, a sus hijos, que es la principal labor, pero además que estén abiertos a que Dios los desafíe también a una vida de
extensión del reino ministerial con ese conocimiento que Dios les ha revelado. Entonces, lo he llamado realizar. Bueno, vamos a realizar lo que Dios te está diciendo, vamos a hacer. ¿Sí? ¿Para qué? Para que al final podamos restaurar las naciones. Entonces vamos a leer unas referencias bíblicas de cada una de las eras, pero voy a empezar con la revelación. Entonces la revelación ya la vimos, Deuteronomio 29, 29, ¿cierto? ¿Cómo conocemos? El conocimiento es revelado, ¿cierto? Entonces, Dios tiene todo el conocimiento, lo revela, me lo revela para mí, para que yo se lo enseñe a mis hijos, para que a la larga cumplamos las palabras de esta ley, ¿sí? Eso es. Entonces, cualquier cosa que Dios revela a la larga debe cumplir esto. Debe cumplir uno de los principios bíblicos, algo que hable la Biblia. Cualquiera, ¿sí? Hay algunas que pueden ser más difíciles de entender, entonces tenemos que profundizar más en el conocimiento. Bueno, la segunda sería reinvestigar. Entonces, esa es primera a los Tesalonicenses 5:21. ¿Qué dice? Ese no lo vamos a ver de memoria. Bueno, yo me lo sé. A ver, vamos a buscarlo. Vamos a buscar primero a los Tesalonicenses 5:21 y alguien que lo lea. A ver, en las Biblias. ¿La Biblia más rápido lo es? 5:21, ¿qué dice? ¿Lo tienes, Rudy? Examinarlo todo, retener lo bueno. Ok, bueno, yo iba a leer Rudy, pero ya lo leí yo, ¿no? Entonces, examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Eso es reinvestigar? ¿Sí? ¿Sí? Examinar todo lo que hay, pero tú sacas lo bueno de todo. Ojo, no dice examina solo lo bueno. No dice llama a lo malo bueno ni a lo bueno malo. Sí, bueno. Dice examina todo, retén lo bueno. Eso quiere decir que vamos, en la reinvestigación yo voy a estar expuesto a cosas que son mentiras. Entonces, si yo estoy haciendo una investigación sobre la economía, yo voy a estar expuesto a lo que Marx escribe que es mentira, pero voy a estar expuesto a eso. Entonces tengo que examinar algo, todo, y ver qué fue lo bueno que Marx pudo entender y qué fue lo malo. ¿Sí? Marx tenía una carga social por la gente, ¿sí? Pero en su cómo se perdió. ¿Sí? Se perdió. Entonces, eso es. Ese es el de investigar, examinarlo todo, retener lo bueno. Porque lo bueno es lo que vamos a razonar. ¿Sí? Los principios. ¿Sí? Lo bueno es lo que razonamos. Veamos el razonar. Vamos a Hechos 17:2. Veamos. Bueno, hay más citas, ustedes van a ver ahí en su material, más citas bíblicas, incluso van a encontrar hartísimas. Yo estoy solo haciendo una nomás para que veamos un poquito el pensamiento bíblico de esta serie. ¿17 qué? Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbrado, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ok, muy bien. Pablo fue a ellos y por 3 días discutió con ellos. Si vamos a la versión en inglés dice razonó con ellos. ¿Sí? ¿Hay alguna versión que dice razonó? Sí, La otra versión viviente. La nueva traducción viviente es más razonar. La inglés también habla sobre razonar. Pablo discutió, razonó con ellos. ¿Sí? No los obligó ni los ignoró, sino los llevó a razonar. Ojo, Pablo no razonó y les dijo, sino razonó con ellos. O sea que ellos también razonaron. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de cómo debemos razonar, ¿cierto? Hay más ejemplos, ¿sí? Pero cómo debemos llevar a la gente a que ellos puedan razonar por sí mismos, que puedan por sí mismos entender los principios de Dios, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Entonces eso está en Pedro, cuando nos preguntan. Si no me preguntan, tengo una responsabilidad que es con mis hijos, ¿sí? Esto dice Deuteronomio 29:29, esa es fija, ¿sí? Si Dios confía, nos confía ahí sus hijos, entonces pues les enseñamos a eso. Si Dios también nos da hijos espirituales, les enseñamos a eso, ¿sí? Pero, esa es fija. Pero la otra es si nos preguntan, porque dice estar preparado para presentar defensa cuando te pregunten, ¿sí? Entonces no podemos ir a dar cátedra allá afuera, así sepamos. Solo cuando nos pregunten podemos facilitar que la gente razone, pero solo si nos preguntan.
Solo si nos piden ayuda, ¿cierto? Entonces decíamos ayer que los gringos, que no sé qué, entonces usted va a decir, uy, esta escuela es muy pro gringa, ¿sí? Pues los gringos, pues por algo todo el mundo, mucha gente quiere ir a vivir allá, sí, pero también se han portado mal en algunas cosas, y una de las cosas que se han portado mal es que antes les pedían ayuda, pero una vez no atacaron sin que les pidiera ayuda, ¿cierto? Entonces involucraron una guerra sin que les pidieran ayuda y eso está mal, ¿cierto? Por eso solo cuando nos pregunten, cuando nos pidan ayuda. Ay, pero es terrible que allá en Ruanda se hayan matado unos contra otros. Sí, pero no pidieron ayuda. No importa, ¿sí? Es terrible, ¿sí?, que mi vecino sea satanista. Sí, pero si la vida de sus hijos no está en peligro, no puedo prohibirle que enseñe a Satanás. ¿Sí? Porque la libertad de enseñanza y de expresión es un principio bíblico. Y más cuando la ayuda muchas veces tiene intereses por debajo de puerta. Ajá. Entonces, solo cuando me pregunten o cuando la vida o la propiedad de la persona esté en peligro. Pregunten. Jesús siempre enseñaba a la gente que tenía un corazón dispuesto para hacerlo, entonces ellos entienden y aceptan la verdad. Pero con los fariseos, él no hacía eso, simplemente les hacía una pregunta y los dejaba ahí. Solo trabaja con los interesados, Dios. Voy a dar un ejemplo del satanismo. A ver. Pero yendo a la ley de Dios, en una república cristiana o la que fuera de Israel, que no fue república, pero uno sí debe prohibir. Es su nación. El gobierno civil, por ley, podría prohibirlo, ¿sí?, por la acción de la ley en conjunto, o sea, como república. No porque yo quiera, tiene que haber una república, tiene que haber una representación para que eso pase. Yo puedo prohibirlo, ¿sí? Una de las cosas que me gustaba de Tyler es que no había trago. Entonces uno iba a cocinar y tocaba ir hasta Dallas 2 horas manejando para traer vino, ¿sí? Porque no había vino. Pero era chévere. ¿Por qué? Pues porque había menos gente borracha y la gente borracha pues hace problemas, ¿sí? Entonces, pero para otros era aburridísimo el pueblo. Entonces se iban, ¿sí? Entonces tienen un problema de migración, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene un problema de migración? Porque no se les ha enseñado a razonar la bendición que tienen de no tener tabaco y alcohol. Bueno, era solo alcohol, tabaco y había. Entonces, bueno, eso lo podemos decidir, ¿sí? Pero siempre y cuando haya representación. Porque en la Biblia no decía que el gobierno venga si el satanista, no decía que el gobierno venga si el grupo, decía tú, si te viene tal falso profeta, agárralo y sácalo y tírame piedra. Ajá. Tienes que estar seguro que es un falso profeta y si te mete contigo. No, pero tenía otra vez eso que es un ejemplo actual. Ajá. En República Cristiana, ¿Sí? cristiana. Y viene que hace lo contrario a la ley. Yo voy a llamar al gobierno civil. Si está contra la ley, tienes que llamar al gobierno civil, en ese caso sería la policía, y tiene que ser ejecutado por la ley, o sea, ajusticiado, y en ese caso, pues, si la pena es tal, o ir al juez y al juicio, ¿sí? Correcto. No hay forma que yo pueda intervenir. No, ¿Y por qué porque hay una ley. Entonces, porque la Biblia sí da opción de intervenir el individuo. Por eso digo, cuando la vida, ¿sí?, la vida o la propiedad privada está en peligro, puede intervenir, de resto no. Si él está con sus hijos y le está enseñando mentiras, yo lo único que sí puedo hacer una cosa: interceder por él para que su entendimiento sea renovado, su pecado sea quitado, pero no puede hacer nada más. Claro que esa es la alarma más importante. De eso habla mucho John Locke. Sí. Entonces, bueno, eso lo van a ver, no quiero meterme en esos temas porque Mr. Kennedy es el que enseña eso. Bueno, además tiene más relación que yo en eso. Relacionar, Lucas 24:32. Vamos a buscar Lucas. Hay más, como le digo, pero yo escogí unas para que veamos un poquito el pensamiento bíblico del medio. Entonces, ¿qué dice Lucas 24:32? Vamos a leer. ¿Quién lo lee? Ahora sí, Judith, ¿qué iba a leer? Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Ajá. Y se decían, Entonces ellos están hablando y relacionaron la verdad que era Cristo con ellos mismos. Les pasó algo a su vida actual, ¿sí? El ejemplo de relación hay muchísimos en la Biblia.
¿sí? Yo diría que es el que más hay, ¿sí? Cómo Dios los pone y la gente la relaciona, y lo relacionaba con el bien y con el mal. Me gusta mucho cuando encuentran el libro de la ley, ¿sí? Y ellos de una se rompen la ropa, o por ejemplo con Esdras, estamos leyendo Esdras con mi hija hace poquito, bueno, llamo Nehemías, pero y le gustó mucho cuando llega Esdras y le da semejante piedra que se jala la barba y el pelo, ¿sí? Se quita la, imagínense que es quitarse la barba, eso duele muchísimo, ¿sí? Si duele afeitarse, ¿cómo será jalándose? Entonces, ¿cómo estaba de piedro, de bravo Esdras que hizo eso? ¿Sí? Pero lo relacionó con su vida, ¿sí? Entonces, la verdad hay que relacionar con nuestra vida. Ahí vemos ejemplos de ese relacionamiento. Entonces, todo lo que enseñemos tenemos que llevar a esos estudiantes a que lo relacionen con su vida. No solo pasarle el conocimiento. En el colegio, en la educación tradicional, nos enseñaron el conocimiento, pero no nos enseñaron a relacionarlo, ¿sí? Yo me acuerdo cuando pequeño, entonces teníamos televisor en la alcoba, mala decisión de mis papás. Entonces claro, era sábado y prendíamos el televisor bien temprano. Y era blanco y negro, ¿no? Entonces, y había un programa llamado Atando Cabos. Era un programa de conversatorio de sociedad, más o menos con un poquito de tinte político, a las 8 de la mañana un sábado, por el canal 11, que era Soledad Treca, el canal cultural. O sea, haga de cuenta el canal institucional hoy. Entonces, yo ponía eso cuando chiquito, tenía por ahí 7 años, 8 años. Pues para aprender, pero la mayoría que hablaban yo no entendía. Pero imagínense a las 8 de la mañana un programa, un conversatorio de política, ¿sí? Pero me gustaba porque lo que hacían no era hablar de política, sino como hablar y mirar las causas y las consecuencias. Por eso se llamaba Atando Cabos. Y wow, porque entonces cuando veían las causas y las consecuencias, uno podía razonar. Entonces me gustaba porque no me tocaba leerme todo, sino causa, consecuencia, ya razono, ¿sí? Bueno, a veces no razonaba, sino les creía, porque pues ellos no creían en Dios ni nada, pero entendía causas y consecuencias. Entonces lo relaciona uno con su vida propia. Entonces debemos llevar a los estudiantes a que lo relacionen, ¿sí? En su vida, respetar su individualidad, sus dones, ¿sí? No lo tienen que relacionar como yo creo, sino que ellos lo relacionan a su vida, y eso es lo que va a hacer que si están con un corazón dispuesto, como dijo Gerson, puedan seguir profundizando y Dios les revele más verdad, y más y más. Y no le pase como a los luteranos que se quedaron con una verdad y hasta ahí quedaron, ¿cierto? O con los demás, los protestantes en general. Muy bien, vamos entonces ahora al registrar. Entonces Habacuc 2:2. Pregunta, ¿no? Siga. No, pregunta no. Comentario, sí. Comentario. Vamos a relacionar, porque es importante, porque hace al estudiante no una persona que solamente ve y conoce un problema o una solución, sino que hace parte de la solución. Dice, yo puedo hacer algo. Yo puedo hacer algo. No importa la edad. Sí. A su corta edad, se siente parte de ese proceso. Desde el colegio, su corta edad, hay cosas que puede hacer para que la sociedad mejore. Y no como hace el colegio hoy en día, que antes les informan a los muchachos están ahí problemados y llevados y nunca hacen nada para solucionar los problemas de la sociedad, los problemas familiares, o cualquier que sea. Cuando se necesita relacionar, el muchacho es como decimos nosotros, ¿no? Quiere ser parte de la solución y no del problema. Y yo creo que acá en Jukun hemos estado expuestos mucho al relacionamiento, ¿sí? Jukun es bueno en relacionamiento, ¿sí? Jukun es bueno relacionando, entonces pues hemos sido expuestos un poco a eso, ¿correcto? Ser parte de la solución. Bien. Y listo, entonces bueno, entonces ahí hay diferentes citas bíblicas para que ustedes las estudien, ahí se las van a poner en la tarea también. Quiero dejarlos con el último versículo, que es Zacarías 4:10. Es un versículo general, ¿sí? Para entender entonces cómo hacemos, ¿sí? Entonces vamos a buscar. Apréndaselo de memoria, que me gusta mucho. Entonces dice, ¿quién lo lee? Zacarías 4:10. Zacarías 4:10. Zacarías. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán,
y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Ok, perfecto. Entonces dice, ¿quién ha despreciado el día de los pequeños comienzos? O sea que se empieza en pequeño con el llamado personal. Pero, ¿sí? ¿Quién ha despreciado ese día? Hay que empezar en lo pequeño. Y ven la plomada, ¿sí? El principio, la verdad en las manos del sacerdote, que era Zorobabel, ¿cierto? Y eso es lo que hace que sean los 7 ojos de Dios en la sociedad, que son las 7 esferas, ¿sí? Eso es. Entonces, es empezar, ¿sí? Teniendo claro cómo enseñar a las naciones con lo que Dios los está llamando en las esferas de la sociedad. ¿Ok? Entonces, hoy vimos un poquito del método. Muy bien. Va a continuar Mónica. Entonces, ¿preguntas algo? Bien. La profesora Quiroga. Bueno, entonces vamos a hablar. ¿Están cansados? ¿Quieren estirarse un poquito o están así? Sí, así manos arriba por lo menos, a los lados, abran y cierren los dedos, muevan el cuello para un lado y para el otro. Ahí por lo menos, sentaditos. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hablar entonces ahorita es hablando un poco más acerca del método y de los conjuntos de principios, es que la forma de enseñar es expansiva y no evolutiva. ¿Esa parte está aquí en el manual? ¿O sí, en la página 16. 16? 16. Ajá. Sí. Entonces hablamos de que es expansivo y no evolutivo. Y básicamente a lo que se refiere esto es que cada área de conocimiento tiene unos rudimentos, unos principios básicos, ¿sí? Y nosotros, al momento que ya podemos identificar esos principios, vamos a construir sobre esos principios y no vamos a ir cambiando una cosa y luego la otra y luego la otra, como si fueran ladrillos separados cada cosa, sino que vamos construyendo y vamos construyendo conocimiento. Entonces, para que lo entendamos un poquito, y pues obviamente eso va a responder al momento de vida que tenga la persona, ¿sí? Si es un niño pequeño o si es un adulto que hasta ahora está conociendo del Señor, pues de entrada no vamos a entrar, con alguien que hasta ahora está conociendo del Señor, no vamos a entrar con cosas muy profundas acerca del Señor, sino que vamos a ir despacio, ¿no es cierto? Primero vamos a enseñarle acerca de primero vamos a hablarle acerca de la salvación y no vamos a entrar con cosas más profundas. Entonces, eso funciona así en todas las formas del conocimiento. Entonces, si yo tengo, digamos, pues hablando como con el tema de la historia, desde lo que los niños están pequeñitos, yo voy a arrancar la historia enseñando desde la creación, ¿sí? Inclusive desde la eternidad pasada o la eternidad antes de la creación, y voy a ir todo el camino hasta hoy, ¿sí? Hasta qué está pasando hoy y pues obviamente la perspectiva de futuro, de que fuimos creados para la eternidad, la segunda venida del Señor, ¿sí? Como otros aspectos que son de futuro. Pero esto es algo que quiere decir que desde que son pequeñitos los niños, yo les puedo empezar a hablar desde la creación hasta hoy, ¿sí? Y el futuro. No como cositas, no cosas separadas, como solamente hablarles de una cosa o solamente hablarles de otra, sino que puedo hablarles del todo, ¿sí? O sea, partiendo del todo y no por separado. Entonces, a nosotros, por ejemplo, la manera en la que yo estudié historia en el colegio es que en primaria, pues veíamos, cuando éramos pequeñitos, no nos hablaban mayor cosa de historia, o si nos hablaban de algo de historia, de pronto tenía que ver con la historia personal únicamente, ¿sí? Entonces tú y tu familia
y el resto del mundo como que no existía, ni había tiempo antes, ni nada había pasado antes, sino que todo empezaba en mí y terminaba en mi familia, ¿sí? O sea, aquí nada más quién es uno y lo que uno ha hecho y ya, ¿no es cierto? Y luego entonces cuando ya fui un poquito más grande, me empezaron a enseñar algo más de historia y me hablaban de historia de Colombia, ¿sí? Entonces no existía nada más, yo no tenía entendimiento de que existiera nada más, sino únicamente lo que era Colombia, ¿sí? Y cuando ya fui un poquito más grande, entonces ya me dijeron, entonces también existe, aparte de que existe Colombia, ¿sí? También existen otros países, y entonces me empezaron a hablar de la historia y de la geografía de Europa, ¿sí? Y luego entonces ya me empezaron a hablar de la historia y la geografía de otros continentes, de Asia, África, así hasta que ya crecí y terminé bachillerato y ahí se acabó, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué entendimiento puede tener un niño de quinto de primaria acerca de la historia de Colombia? ¿Cuánto puedo llevarlo a profundizar acerca de la historia económica de Colombia? ¿Sí? Es limitado lo que puedo realmente dejar que este niño entienda, ¿no es cierto? Y si después de que cumple 10 años, 11 años, ya no le vuelven a hablar ni de historia ni de economía de Colombia, ¿qué entendimiento va a tener a los 18 o a los 20, que tiene que ir y tomar una decisión política acerca de por quién votar o cómo votar, si durante de los 12 a los 18 no volvió a entender nada, no volvió a escuchar nada acerca de lo que es la historia de Colombia, de cuál ha sido la historia política de Colombia, cuáles son las causas y las consecuencias de por qué estamos en la situación política y económica que tenemos, ¿sí? Entonces no tiene herramientas para tomar decisiones, ¿no es cierto? ¿Por qué lo hicimos? Porque esa fue una enseñanza con un carácter evolutivo, ¿sí? Una cosa no depende de la otra, son cosas atemporales. Este es un bloque, este es lo que se llama historia de Colombia, este es lo que se llama historia de Europa, este es lo que se llama historia de Asia, y luego entonces cuando uno trata de conectar una cosa con la otra, no sabe cómo conectarlas, ¿sí? No sabe mientras estaba pasando aquí algo que estaba pasando en otro continente, ¿sí? O mientras en Europa estaban en la Edad Media, ¿qué estaba pasando en China? ¿Sí? O por qué le pusieron el nombre los nombres a las épocas que después, pues en el momento que uno vive la época no le ponen el nombre, después no se lo ponen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando en otros lugares del mundo? Entonces, no tenemos la capacidad después de conectarlo, porque lo vimos como bloques separados, ¿sí? Y esa no es la manera en que el Señor revela el conocimiento. El Señor lo que ha hecho a través de la historia es ir revelando pedacitos de conocimiento que con este que yo tengo puedo construir uno nuevo, puedo construir algo más, ¿sí? Si lo miramos, por ejemplo, en términos mirándolo en términos de historia, para terminar la parte de historia. Entonces, si yo estoy hablando, le estoy enseñando a un niño, le empiezo a enseñar desde la creación hasta hoy, de acuerdo a su capacidad de entendimiento que tenga en ese momento, lo que va a poder razonar, ¿sí? Ya para el siguiente año le voy a enseñar, de nuevo otra vez le voy a hablar de historia, pero otra vez le voy a hablar de todo, ¿sí? De todo corrido, porque va a tener más capacidad de razonamiento. Entonces voy a usar los mismos principios, pero voy a ir más profundo, ¿sí? Y así hasta que ya seamos adultos, para que podamos tener la capacidad en términos